Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 542. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Vamos a ir disponiéndonos para entrar en este periodo de oración. Recordemos que lo hacemos siempre con el propósito de agradar a nuestro Señor y nuestro gran Dios. Entonces prepare su mente, quite toda distracción de su vida, ¿verdad? Y como siempre les digo, pongamos todo de nosotros, ¿no? Que ese primer mandamiento se vea reflejado en la forma como nosotros actuamos a la hora de acercarnos a Dios. O sea, porque es muy fácil para uno decir, Señor, te voy a amar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero cuando llegamos a la oración, entonces nos quedamos dormidos, entonces no tiene todas las fuerzas dispuestas al Señor, ¿verdad? Es algo que tiene que verse, que tiene que reflejarse. Si usted se distrae, entonces usted ya no está dedicando todos sus sentidos al Señor, y es bueno que nosotros lo entendamos. Mientras damos un tiempo para que aquellas personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar, quiero recordarles que hoy hacemos un resumen de los 4 últimos capítulos que estudiamos de la Biblia, ¿sí? Entonces hoy vamos a recordar un poquito lo que hemos visto esta última semana, y después de eso vamos a hacer un periodo de oración. Sé que hay muchos motivos de oración, entonces si usted tiene alguno, escríbalo desde ahorita. Mientras damos este tiempo, lo puede escribir ahí: orar por mi mamá, orar por mi hermano, orar por tal persona enferma. Y aprovechamos de una vez para tenerlos ahí las indicaciones y no que sea de pronto sobre el tiempo. Entonces vamos a estar muy atentos el día de hoy. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Vamos a hacer una oración corta ahorita. También recordarles que el día de mañana, con el favor del Señor, estaríamos entonces como normalmente lo hacemos a las 8 de la noche, para que usted esté también atento, y el día sábado a la misma hora con el favor del Señor. También recordarles el seguir compartiendo estos temas, ¿no? Muy importante, no dejemos de hacerlo. Vea, no saben ustedes cuántas personas se tocan con estos temas, ¿no? Y también lo que estamos aprendiendo acá lo podemos transmitir. Ayer la palabra acá en mi casa tocó a varios, y yo creo que en sus casas también puede pasar. El Espíritu Santo es omnipresente. Él puede actuar en cualquier lugar del mundo donde se esté invocando el nombre de Cristo. Entonces usted tiene que tener esa confianza, utilizar el tiempo cuando terminemos para compartir de pronto un poquito, para compartir y hacer preguntas, y eso va a llevar a que otras personas de pronto reaccionen al Evangelio. Entonces no dejemos de hacerlo, porque eso también implica que los que están sentados escuchando van a estar atentos, y de pronto van a decir, voy a estar atento porque ahorita van a preguntar, y entonces eso va a llevar a que la persona también se concentre. Muy bien, vamos a hacer una oración corta. Creo que ya dimos el tiempo suficiente para que todos pudieran ingresar. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por darnos nuevamente la posibilidad de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Dios, gracias. Te pedimos que nos ayudes en esta noche, Señor, que nos perdones para presentarnos delante de ti, Señor. Sabemos que en nosotros está la mancha del pecado, que por medio de la sangre de tu Hijo amado, tú has quitado ese pecado y lo pusiste sobre él, Señor. Él cargó con nuestra iniquidad, con nuestra maldad. Él fue molido por nuestras rebeliones, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos recibas delante de ti, Señor, que nos ayudes para que este resumen sea para nosotros un beneficio espiritual, que nos ayude a recordar esos temas y esas palabras que ya hemos recibido, Señor, pero que queremos hacerle un recorderis para que estén más fuertes, más pulidas, Señor, que sean para nosotros realmente columnas, Señor, que sean cimientos que vayan quedando en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por la forma, Señor, como estás tocando a los niños. Por favor, síguelo haciendo, mi Dios. Dales entendimiento, Señor. Te pedimos en esta noche que nos ayudes y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos recordando que
el día viernes de la semana pasada estuvimos en 2 de Samuel capítulo 16, 2 de Samuel 16. El tema de ese día se llamó Acepte su voluntad. Fue el tema que trabajamos en ese día, acepte su voluntad. En ese capítulo que vimos, bueno, se muestra el tercer juicio sobre David. Y aunque David había tenido un respiro porque se había reconciliado con Absalón, eso no duró mucho, porque un familiar de Saúl llamado Simi lo insulta públicamente, y también se registra que su hijo Absalón tenía toda la intención de quitarle el trono y de matarlo por consejo de Ahitofel. Por eso decide acostarse públicamente con las concubinas de David, y todo esto nos permitió entender que lo permitió Dios. Esta situación Dios la está permitiendo, y por eso vimos las razones por las que debemos resignarnos a lo que Dios hace. Vimos 3 razones. La primera de ellas, porque Dios es justo, mis hermanos. O sea, nosotros debemos aceptar lo que Dios hace, aceptar su voluntad, porque Él es justo. ¿Y dónde lo vemos en ese capítulo? Bueno, Simi estaba calumniando a David, ya que en este caso David no había matado a Saúl ni a su familia. Esa era la calumnia. Lo que hacía Simi era decirle: usted mató a Saúl y a toda la familia, pero eso no era real. Aún así, David había doblegado su orgullo y sabía que cualquier cosa que le pasara era justa. Mire eso, o sea, lo que quiero que usted vea acá es que David había entendido que Dios es justo. Aun cuando él estaba recibiendo castigo de parte de Dios, él sabía que era justo lo que le estaba pasando, y que lo realmente injusto era que él siguiera con vida. Pero realmente eso no era una injusticia, sino era la misericordia de Dios que estaba actuando sobre David. Este principio, mis hermanos, debe estar claro. Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a usted, no me debe nada a mí. En contraposición, nosotros sí le debemos todo. Nuestra salvación, la eternidad, ¿verdad? El perdón. Segundo, aceptemos la voluntad de Dios porque Dios ve mi disposición. O sea, cuando Dios obra en el mundo, cuando Dios hace algo, Él ve cómo usted reacciona. Entonces, cuando a usted le sale dañado el mercado y usted se queja, Él ve cómo usted se queja. Cuando usted grita porque no le llegó el subsidio, Él ve eso. Cuando usted insulta a su hijo, a su esposo, todo lo que usted hace, todo lo ve Dios con qué disposición usted lo hace. Simi, en este caso, estaba calumniando, insultando al rey de Israel, que iba con todo el ejército. Y es interesante porque David no le hace nada. Y entonces sale la pregunta: ¿por qué David no le hizo nada? Bueno, esa disposición de David de no hacerle daño a ese hombre, esa disposición la vio el Señor. Y entonces David dice: es que yo no le quiero hacer daño a ese hombre, porque yo creo que ese hombre es enviado por Dios, porque yo me merezco que me maldigan. Sin embargo, si yo acepto el castigo de Dios, entonces el Señor podría cambiar esa maldición por una bendición. Qué interesante, ¿no? Nuestra disposición ante el castigo de Dios puede hacer que el Señor deje de castigarnos en ese momento. Entonces debemos disponer el corazón, ¿no? Para que tal vez el Señor, a aquellos que tiene bajo castigo, bajo su juicio, pueda definitivamente frenar ese castigo. Por eso yo sé que, por ejemplo, el juicio que hay sobre la tierra en este momento no se detiene todavía, y no se va a detener hasta que Cristo no venga. La razón es muy sencilla: el mundo no se ha arrepentido. La razón es muy sencilla: el mundo no ha cambiado, el mundo sigue pecando, sigue haciendo todo lo malo. Tercero, aceptemos la voluntad de Dios, porque es que no podemos confiar en nadie más. Mire, en ese capítulo es muy probable que Ahitofel fuera el que aconsejó a David en todas sus malas decisiones, y ahora se había vuelto el consejero de Absalón, su hijo. Fíjense que el texto dice que sus consejos eran tomados en Israel como si fuera la palabra de Dios, pero claramente no era la palabra de Dios, ya que ningún hombre guiado por Dios va a incitar a que un hijo mate a un padre. Vimos que debemos resignarnos a lo que Dios hace, porque Él es justo y sabe cuándo realmente estamos arrepentidos, así como sabía que David estaba arrepentido. Pero además, porque es que no podemos confiar en nadie más. En efecto, después de esto, David sabía que todo tenía que pasarlo por lo que Dios dijera. Y ese es un principio para nosotros, mi hermano. Todo lo que usted haga, piense o quiera hacer en esta vida, páselo por la Escritura. Pregúntese usted: ¿será que Dios está de acuerdo con que yo haga esto o aquello? ¿Será que Dios se agrada en que yo odie a las personas, en que yo piense esto de las personas?
La palabra es para nosotros y es para aplicarla, mis hermanos, y es muy importante. Entonces ese primer tema lo finalizamos ahí. Segunda de Samuel 16, aceptemos su voluntad porque Él es justo, porque Él ve mi disposición y porque no podemos confiar en nadie más. Luego el tema que vimos el día sábado fue bajo la sombra del Altísimo. Es un tema precioso, le aconsejo, si usted no lo ha escuchado, escucharlo nuevamente cuando pueda hacerlo. Bajo la sombra del Altísimo. En este capítulo, Ahitofel se quita la máscara y actúa como un demonio, pidiéndole a Absalón que mate a su padre. Sin embargo, Dios protege a David. Este texto para mí es una muestra de que cuando Dios va a salvar a alguien, hará todo lo necesario para que esa persona no se pierda. Y si la persona se pierde, es porque se negó a recibir ayuda. Oiga, tremendo eso, ¿no? O sea, es que en Dios no hay injusticia, hermanos. Cuando alguien se condena, es porque se negó a recibir la ayuda que Dios quería darle. Y es por eso que en ese tema vimos lo que Dios hace para guardarnos. Lo que Dios hace para guardarnos. Primero, Él permite situaciones. Absalón quería matar a su papá, animado por Ahitofel, el consejero de su padre, y esa situación la permitió Dios. Y la Biblia no lo oculta. Porque es que de qué otra manera mostraba Dios su poder. ¿De qué otra manera puede Él cuidarnos? Por ejemplo, si usted no se enferma nunca, ¿cómo Dios lo va a sanar? Si usted nunca sufre escasez, ¿cómo Dios le va a proveer? Si nosotros no somos perseguidos, ¿cómo es que Él nos va a ayudar a escapar, como ayudó a escapar a David? Es más, Dios permitió el sufrimiento y la muerte de su Hijo Jesucristo para rescatarlo y exaltarlo. Qué impresionante, ¿no? Entonces Dios permite las situaciones. Segundo, Dios controla las situaciones. Eso significa estar bajo la sombra del Altísimo, entender que todo lo que nos pasa no está distante de su mano poderosa. Él permite las situaciones, Él controla las situaciones. Mire, David no sabía lo que estaba pasando, pero Dios sí. Los hombres, los gobiernos, su familia, todos podrían diseñar planes para destruir a los cristianos, pero al final esa decisión la toma Dios. Absalón, por ejemplo, consultó a Ahitofel, a Usai, pero fue el Señor quien inclinó el libre albedrío de Absalón para que se decidiera por el plan de Usai, que no era tan efectivo como el de Ahitofel, pero es que esa fue la voluntad de Dios. ¿Sí? A veces nosotros como creyentes en Dios no entendemos que cuando el Señor cierra una puerta, tal vez está cuidándonos, porque Él ve cosas que usted no ve. Por eso es triste cuando alguien prefiere estar en las manos de un político, del médico, del brujo, en lugar de estar en las manos del Altísimo. Tercero, el Señor no solo permite las situaciones, controla las situaciones, sino que además también nos libra de las situaciones. Vea, David logró escapar de su hijo, pero yo quisiera que usted pensara en un momento eso que sucedió ahí, ¿no? O sea, David está en una situación donde su hijo lo está persiguiendo para matarlo. Imagínense cómo fueron los días de este hombre. Aún así, fíjense que el Señor lo libró. Absalón y Ahitofel, en este caso, no pudieron cogerlo, no pudieron apresarlo, pudieron matarlo, y sin embargo Ahitofel sí se suicidó. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuántas veces el Señor lo ha librado de perder la vida? De vez en cuando haga un resumen y diga, oiga, la vez que el Señor me salvó, oiga, la vez que el Señor... Oiga, tremendo, ¿no? Pero entonces vendría otra pregunta. ¿Y qué ha cambiado en usted de todas esas veces que el Señor lo ha librado? Porque es que en David se ve un cambio. Y acuérdese que David había librado las lanzas de Saúl, había matado al gigante, había destruido ejércitos, incluso había escapado de la muerte que se merecía porque Dios tenía todo el derecho de matarlo por lo que había hecho y sin embargo no lo hizo. O sea, el Señor lo había librado de todas esas situaciones, pero en David vemos una reacción cuando se da cuenta de eso. ¿Cuál era? Se estaba aferrando al Señor. Y eso deberíamos nosotros reflejarlo. Si a esta hora estamos vivos, después de todo lo que ha pasado en esta tierra, dése por bien servido y cambie. Porque el Señor ha permitido todo eso para que usted cambie, para que usted se arrepienta, para que usted conozca al Señor. El tema que vimos el día lunes, juicio en aumento, basado en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. ¿Qué vimos en ese capítulo? Bueno, en ese capítulo se dio un enfrentamiento entre un grupo de israelitas que seguían a David y otros que eran seguidores de Absalón, que ya había muerto en ese momento. Bueno, que muere en este capítulo. En el fragor de la batalla, Joab se encuentra precisamente con Absalón
y lo mata. Joab mata a Absalón. Y esto lo hizo desobedeciendo al rey, ¿no? El rey le había ordenado que no mataran a Absalón. Entonces en este capítulo también podemos decir que David había perdido a su tercer hijo. Esto nos indica que a pesar de la posición, escúcheme, a pesar de la posición y el poder de David, David no pudo impedir que el juicio de Dios estuviera sobre él. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? O sea, no hay dinero con el que usted pueda comprar su salvación, ni el hecho de no ir al juicio. Por eso es que es interesante ver cómo hoy la gente construye cuevas, quieren hacer mucho dinero para de pronto resguardarse del juicio final, sin entender que del Señor nadie podrá escapar. Y por eso vimos ese día qué sucederá en el futuro, ¿no? Porque lo que está pasando aquí en ese capítulo 18 es algo que el Señor ya le había contado a David desde el principio, así como el Señor en la Biblia ya nos ha contado a nosotros lo que va a pasar en el futuro. Y lo primero que vemos es que en el futuro todo irá de mal en peor. Recuerden que este tema yo lo prediqué hace unos días atrás. Vean desde ese día cómo están las cosas hoy. Ahora veamos, la vida de David era muy terrible, pero eso sí, todo era consecuencia de su pecado. Y lo que estaba por vivir sería peor. Aunque él le había ordenado a sus súbditos tratar bien a Absalón, el cielo ya había decretado un juicio sobre Absalón por odiar a su padre y por olvidarse de Dios. Yo quiero que ustedes conserven ese amor por la Navidad y de pronto por tener esperanza de que todo vaya mejor, pero es que la Biblia dice otra cosa, mis hermanos. Yo no puedo ir en contra de la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 21:9 yo les leía, esto es un versículo que nos habla del final de los tiempos y nos da una imagen de cómo será. Dice, cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó, habrán grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. ¿Sí ve que no tenemos que ir a donde el brujo? ¿Sí ve que no tenemos que leer las cartas? ¿No tenemos que partir el limón en... No, aquí está la Biblia, que nos dice que debemos aferrarnos a Cristo porque en el futuro todo irá de mal en peor. En el futuro habrá traición entre hermanos. ¿Usted sabía eso? Y en ese capítulo lo vemos. Porque habíamos visto, por ejemplo, que Ahitofel traicionó al rey. Y ahora vemos que Joab lo traiciona también, porque mata a su hijo, al hijo del rey David. Recordemos que Joab era el que los había reconciliado. Y entonces aquí había una cantidad de maldad en el corazón de los israelitas terrible. Y la Biblia dice que cuando venga el juicio, la gente será igual. Mire lo que dice, por ejemplo, Lucas 21:16. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, por sus hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Qué tremendo lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia, yo no, la Biblia. La palabra de Dios nos advierte que lo que vemos hoy, cuando una madre se arroja desde un puente con su hijo, o cuando un padre viola a su bebé, o cuando un hombre prefiere ir a jugar cartas, fútbol, o ir a otras cosas en lugar de ir a culto, o de estudiar la Biblia, o de estar en este grupo de oración, la Biblia dice que cuando esas cosas pasen, es que Cristo está a punto de recogernos. Número 3. En el futuro habrá mucho llanto, mis hermanos. Habrá mucho sufrimiento. David lloró desconsoladamente la muerte de su hijo porque se sentía culpable. Él sabía que el juicio de Dios iba en aumento. La Biblia dice que en el futuro habrá llanto y rechinar de dientes. Pues imagínese usted, póngase a pensar que en este momento el Señor viniera, que el Señor apareciera en las nubes. La Biblia dice que el cielo que será abierto como un pergamino, o sea, se romperá el cielo. Dice que las estrellas caerán, dice que todo ojo le verá. O sea que los que se queden acá en la tierra cuando Cristo venga por su iglesia se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Y si usted no se ha arrepentido, usted se va a quedar acá en la tierra y usted se va a dar cuenta cuando sus hijos, su esposa, cuando sus familiares suban, sus amigos que confiaron en Cristo, suban al cielo y usted se quede. ¿Cuál va a ser su reacción? Pues va a tener muchas lágrimas. No le alcanzarán las lágrimas. Usted tendrá tanta ira de saber y entender que sí era cierto. Que sí era cierto, que Cristo venía. Y usted se negó. Por eso es que es importante. Y ese día leíamos Apocalipsis para balancear la predicación, entendiendo que también en un futuro el Señor nos llevará a vivir 1000 años con Él.
1000 años donde no habrá muerte, no habrá llanto ni sufrimiento. ¿Qué prefiere usted? Es ahí donde debemos reaccionar, hermanos. Y finalmente vimos el tema de ayer. ¿Qué tema, no? Porque tuvimos esa división ahí, porque fue el festivo, entonces corrimos el grupo pequeño para el día martes. Y ayer miércoles vimos el tema Quiero ese corazón. ¡Wow! Ese tema a mí me partió el alma, definitivamente es un tema tremendo. Quiero ese corazón. En 2 de Samuel capítulo 19, David continuaba de duelo por la muerte de Absalón. Sin embargo, debido a la necesidad de un rey en Israel, para evitar que de pronto se levantaran, se sublevaran otros como ya lo había hecho Absalón, entonces David se pone al frente de la situación donde había una división, ¿no? En Israel, como lo habíamos dicho, un grupo que apoyaba al rey y otros que no. Entonces acá aparecen en escena varios hombres, y se nos muestra claramente que David en este capítulo de verdad tenía el corazón de Dios. Yo lo dudaba mucho, mis hermanos. Hasta el momento que yo había leído la Biblia, tal vez había visto unos chispazos de David, pero es que en este capítulo sí es claro por qué David tenía el corazón como el de Dios. Bueno, vimos 3 aspectos del corazón de Dios en ese capítulo. Primero, es que el Señor sufre por la muerte de todos y nosotros también debemos tener ese mismo sentimiento. Entonces, mire, David estaba sufriendo terriblemente por la muerte de su hijo, sin importarle que su hijo lo quisiera matar antes de morir. O sea, lo último que David supo de su hijo es que su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Y sin embargo David lloraba amargamente por su hijo. Y ustedes dirán, ¿y Jorge, ese es un aspecto del corazón de Dios? Sí, mire lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Diles, se los aseguro, dice el Señor, que no me complazco para nada en la muerte del impío, sino que deseo que el impío se arrepienta de sus maldades y viva. Yo pregunto, ¿tenemos esa característica? Es decir, ¿nos duele la muerte del borracho, del asesino, del ladrón, de la prostituta? ¿Le dolió a usted la muerte del chico ayer que se tiró del puente de la Novena en Bucaramanga? Si no le dolió, deberíamos revisar nuestro cristianismo. Y si siente dolor, expréselo compartiendo el Evangelio. Porque entre más compartamos el Evangelio, más personas dejarán de irse al infierno. Segundo, el corazón de Dios no rechaza al que se arrepiente. Llevar a las personas al arrepentimiento y mostrar misericordia cuando se humillen, esa debe ser una característica de todo cristiano, y sobre todo de los que lideran la iglesia. Simi aparece aquí otra vez, lo vimos en el primero que estudiamos ahorita, en el primer resumen. Simi, capítulos atrás había insultado y perseguido a David, y ahora había regresado arrepentido y humillado. ¿Acaso el rey David lo degolló? ¿Acaso el rey David le ordenó a sus guardias mátenlo, como hizo en ese momento Abisai, que quería que lo mataran? No, David lo perdonó y lo protegió. De la misma manera actúa Cristo con nosotros. Él dice en Romanos 6 que aunque el pecado nuestro es grande, su gracia es más grande. Cristo nos recibe, nos perdona y nos protege. Este es un aspecto del corazón de Dios. Por eso el Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Por eso, si usted dice que tiene un buen corazón, que se vea en su capacidad de perdonar y de pedir perdón. Ay, es que yo soy de buen corazón. Demuéstrelo perdonando y pidiendo perdón. Tercero, un corazón como el de Dios tiene entendimiento. Yo había escuchado de Mefiboset muchas veces, casi todos siempre usted ve los líderes, los pastores y predican acerca de Mefiboset y aquella historia que ya vimos semanas atrás, donde el rey le restaura, le regresa todo y le permite comer a su mesa, pero este hombre es un prospecto del cristiano que Dios quiere y sería bueno profundizar y estudiarlo mejor. Mire, es un hombre lisiado, como nosotros, lisiados espirituales, incapaces de ir a Dios. Un hombre que había sido traicionado y calumniado por su siervo, pero sin embargo su entendimiento era tan grande que él no se quejó. Él no exigió nada. Él aceptó lo que David quisiera para él, incluso la muerte. Y cuando el rey le ofreció restituirlo económicamente, él le dijo,
A mí me basta con que mi Señor y Rey haya regresado al palacio sano y salvo. Hermanos, nosotros debemos acercarnos a Cristo no para pedirle cosas materiales, sino más bien para decirle que nos basta con que haya subido a la cruz. Nos basta con que resucitara, que nos es suficiente verlo regresar en las nubes. Eso nos basta, mis hermanos. Oremos ahora sí. Vamos entonces a tener este periodo de oración pensando, primero, como siempre les digo, en pedirle perdón. Reflexione qué ha hecho esta última semana, cómo ha ofendido al Señor. Tal vez se le haya olvidado pedirle perdón en ese momento, hágalo ahorita. No deje que el pecado se acumule, no deje que el pecado se engrandezca, se enseñoree de usted. Aproveche este momento para eso, hermano. Porque está bien, todos estamos esperando este momento tal vez para clamarle por las cosas que necesitamos, pero muchas veces ni siquiera nos acordamos cómo lo hemos ofendido. Y este es el momento para que cada uno personalmente le diga a Dios que le perdone. Luego vamos a tener un espacio para agradecerle y finalmente nuestro espacio para las peticiones personales. Amado Señor, te damos las gracias en esta noche, Padre, por la oportunidad que nos das de transmitir tu palabra, Señor. No hay dignidad en nosotros, Señor, para poder hacer este trabajo. No hay nada bueno en mi vida, Señor. No soy un buen predicador, Señor. No soy un hombre letrado, Padre. Pero sé, Señor, que tú has dispuesto que yo pueda hablar acerca de tu palabra, Señor. Sin embargo, Señor, muchas veces te he fallado, Padre. Y te pido que me perdones y que me ayudes, Señor. Porque sé, Señor, que soy carne y que, como dice el apóstol Pablo, hay veces que aquellas cosas que no quiero hacer, termino haciéndolas, Señor. Y sé que eso también les pasa a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a librar esta batalla contra la carne, contra el pecado. Danos la victoria, Señor, te lo rogamos. No queremos que nos des la victoria para que nosotros seamos vistos como mejores que los demás. Queremos la victoria sobre el pecado, Señor, porque sabemos que en el momento que vivamos en santidad, Señor, podremos hacer mejores cosas de las que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, para abandonar completamente la ira, el enojo, las malas palabras, Señor, los malos pensamientos, las malas acciones. Te pedimos perdón por cada uno de esos pecados, Señor, porque entendemos, Señor, que esos pecados son los causantes de la muerte de tu Hijo Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque de verdad que entendemos que es tan grave nuestro pecado que no se pudo satisfacer tu justicia con la sangre de animales, con los sacrificios de cereales, Señor, sino que se hizo necesario la muerte del Hijo de Dios. Señor, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor. En base a la obra santísima de Cristo, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a presentarnos delante de ti, Señor, para ofrecerte esta oración, Señor, por nuestra propia vida, por la vida de aquellos que nos escuchan, Señor. Te pido que tu palabra haga mella en los corazones, aún en los más duros y perversos. Que tu palabra transforme las personas, Señor. Que los conduzca al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa para que ellos entiendan el Evangelio, para que ellos lo apliquen en su vida y entiendan que están condenados al infierno y que necesitan de Jesús, el único Salvador, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Por favor, escúchanos. Por favor, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no predicamos como deberíamos, Señor. Se me rompe el corazón, Señor, de entender
que alguien pudo haberle predicado a ese chico que se botó ayer desde ese puente. Señor, era un muchacho. Señor, ¿cuántos de mi barrio estarán pensando en suicidarse? Me preocupa la vida de los que van al infierno, Señor. Por favor, permítenos llevar tu palabra, compartir este grupo, Señor. Animarnos a hablarles a otros acerca de ti. Por favor, ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Te pido, Señor, que nos dirijas en esta oración para agradecerte también, Señor. ¿Cómo no hacerlo, Señor? Hemos visto tu mano poderosa, Señor, en la salvación, en la conversión, en el diario vivir, Señor. Te damos las gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Esta que cada día entendemos mejor, Señor. Te pedimos que nos des mayor entendimiento, Señor. Queremos predicar tu palabra de manera correcta. Permite que mis hermanos estén concentrados en forma de agradecimiento, porque sabemos que el tener esta Biblia no es tan fácil como hoy en día para nosotros que vamos a una tienda y la compramos. No. Estos textos son producto del trabajo de miles y miles de años, de muchas personas, de muchas épocas, donde el poder de Dios a través del Espíritu Santo inspiró a hombres a escribirla, a esconderla de los que querían eliminar la palabra de Dios, que se sostiene hasta hoy como la misma palabra lo dice. Todo lo que está allí escrito se cumplirá. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por tu Hijo. Señor, cuando estudiamos los textos y encontramos a tu Hijo, para nosotros es una bendición ver que Él también tenía un corazón como el de David, es decir, Él también tenía un corazón como el de Dios. En mi amado Jesús encontramos tristeza por los que mueren. Por eso cuando el ladrón de la cruz iba a morir, lo salvó. Señor, en nuestro amado Jesús tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos más, porque ya sabemos, Señor, todo lo que Él hizo y para nosotros es suficiente. Pero eres tan bueno, Señor, que aún nos das de más, que aún nos cuidas en esta tierra, que aún velas por nosotros, que estamos bajo tu sombra, Señor, que tú permites situaciones, pero al mismo tiempo estás ahí, como estuviste con Job, que tú, Señor, nos libras de esas situaciones conforme a tu voluntad. Señor, te pido que las personas puedan empezar a entender mejor a través de tu palabra todo lo que tú eres y haces en esta tierra, Señor. Tú eres todo y en todos, como dice tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta noche. Te pedimos por aquellos que han llegado al grupo de oración y que poco a poco se han ido afirmando, Señor. Te pido que los bendigas con salvación, que quebrantes su corazón y su vida, Señor, que los protejas y que los guardes como guardaste a David, aún como guardaste a tu amado Hijo. Lo rescataste de las fauces de la muerte y lo exaltaste a la derecha tuya. Desde allí ha de venir un día a juzgar, a matar a los que no confiaron en ti, pero también vendrá a llevarse a su remanente, a su iglesia. Aún aquellos que hayan muerto serán levantados por el poder del Altísimo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes en las cosas que están pasando en esta tierra, Señor. Tú no eres ajeno. Tú conoces todo lo que sucede y por qué sucede, Señor. Yo te pido por los niños, Señor.
Te pido por cada niño que se encuentra en un hospital, en especial, Señor, por el nieto de nuestro pastor, Señor. Te pido por ese niño, Señor. Te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor. Que les des, Señor, sabiduría y entendimiento a los médicos, Padre. Que les des paciencia a sus padres, Señor. Que les ayudes, que les des consuelo en medio de tanta angustia, Señor. Por favor, con tu mano poderosa, Señor. Te pido también por el niño de la amiga de Janet que tiene cáncer en los huesos. Por favor, ten misericordia, Señor. Te pido que escuches las oraciones de aquellos que claman, Señor, por sanación de sus hijos. Escúchalos, por favor. Obra como tú quieras, Señor, pero que ellos sepan que tú los escuchaste, que tú estás ahí con ellos, Señor, que tú sabes lo que es ver morir a un hijo, que tú sabes lo que es ver a un hijo enfermo, que tú sabes que tú los respaldarás ante cualquier situación, Señor, que tú les ayudarás y que tú has proveído todo lo necesario para que soportemos las pruebas, pues tu palabra dice claramente que no pondrás ninguna prueba que no sea común al género humano, que no seamos capaces de soportar, sino que más bien con la prueba también darás la solución, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en tu bondad. Seguimos suplicando porque así nos lo has pedido, Señor. No para doblar tu brazo, sino para suplicarte misericordia, Señor. Ayúdanos, oh Señor, Dios y Salvador nuestro, en este planeta, Señor, que se desborona a pedazos, que no ha entendido nada. Por eso tus juicios serán totalmente justos, Señor. Hoy te pedimos que no nos permitas soltarnos de tu mano, Señor. Por favor, ayúdanos a mantenernos firmes. Es tan difícil, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, por favor. Ayúdanos, Señor, guarda nuestra boca, nuestros ojos, nuestra mente, Señor. Oro por aquellos que están pasando escasez y necesidad, Señor, para que también obres maravillosamente y les ayudes, mi Dios, mi soberano Rey, mi amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, único Dios verdadero, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por atender a nuestras súplicas, gracias. Escucha las oraciones de mis hermanos por sus hijos, esposos, esposas que están perdidos en el mundo, que no te conocen o que se han apartado. Por favor, Señor, regrésalos, tráelos de rodillas, Señor. Por favor, mi Dios, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, en nuestro grupo de oración. Que el Señor los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, estaríamos entonces mañana sobre las 8. Que pasen muy bonita noche.